pues, que yo recuerde no tenía gprof instalado como si fuese un programa. Entonces no sé de dónde salió porque apenas lo corrí empezó a funcionar. Sí, gprof es un paquete, entonces tú lo instalas. Y sí, pero en general gprof viene instalado por defecto prácticamente en todos los Linux, ¿listo? Ah, Entonces, eso ya es bueno, ¿no? Para uno. Y solo otra pregunta como que está bugueada en Windows. O sea, lo intenté hacer en Windows y me salía en blanco el documento. Sí, poco a poco vamos a ir dándonos cuenta que, que poco a poco las herramientas que vamos utilizando ya no nos van a ir funcionando en Windows, ¿listo? Y va a llegar un momento que ya definitivamente tienes que pasarte a Linux. Listo, listo. Listo. Entonces vamos a abrir acá. 10 Profiling. Se demora un poquito. Y ya tenemos nuestros códigos. Entonces vamos a continuar viendo herramientas. Ustedes han visto que la filosofía, digamos, detrás de gprof o del GDB, pues hay como unas ideas detrás útiles para que podamos nosotros utilizar estas herramientas, pero pues también hay muchas herramientas que podemos aplicar para resolver esos problemas. Cuando estábamos con el debugging vimos que había herramientas como ¿qué? ¿Se acuerdan con qué hacíamos debugging? ¿Con qué? GDB, muy bien. ¿Con qué más? Menos G. Con el "-g", era importante ponerle eso al compilador. ¿Qué más? Valgrind, los Igual. sanitizers. DDD. Exacto, de los sanitizers con Valgrind, ¿cierto? Y también tenemos algunas interfaces como visuales, como DDD o GDB-TUI, o incluso ustedes ahí ¿qué? En sus computadores pueden utilizar también Visual Studio, ¿cierto? Que también tiene ahí un debugger y cualquier IDE, cualquier entorno de desarrollo también debería tener como los debuggers ahí disponibles. Entonces, hay varias herramientas, igual para el profiling también hay varias herramientas. Recuerden que hay una que también hicimos que fue medir el tiempo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que poníamos unos contadores dentro de nuestro tiempo utilizando la librería Chrono? Y ahí nosotros íbamos colocando ciertos contadores que nos permitían sacar como el tiempo de ciertas zonas, que ustedes hicieron la gráfica y se dieron a haber dado cuenta, digamos, que estas opciones, estas diferentes opciones no daban exactamente los mismos tiempos siempre y escalaban de forma diferente. Esa es, digamos, la idea de lo que yo quería que ustedes vieran ahí. Dejo de compartir, ¿cierto? Bueno, listo, ya están viendo como un escritorio más grande. ¿Están Sí, viendo el profe. escritorio? Sí, listo, gracias. Entonces, hablábamos de profilers como las herramientas que nos iban a permitir a nosotros calcular esos perfiles. Entonces, gprof, vimos que la parte importante para utilizar gprof era que teníamos que compilar con esta bandera. Esta bandera era la clave, "-pg", porque esta bandera lo que hacía era instrumentalizar nuestro código para que se imprimieran esas instrucciones precisamente de profiling y entonces pudiéramos tener ese reporte en el gmon.out. Y este "-g, ¿alguien recuerda para qué lo ponemos? Para debugging. Para el debugging, ¿cierto? Para que nos dé información de las líneas de código. de líneas de código, ¿sí? Asociadas a las instrucciones binarias, por ejemplo. Digamos que no hay ningún efecto negativo en tener el "-g metido. Entonces es bueno mantenerlo ahí en caso de que uno tenga que obligatoriamente en algún momento hacer un debugging. Recordemos entonces que también después lo que tocaba hacer era ejecutar nuestro código de forma normal. Aquí este código se llama test-gprof. Entonces simplemente lo estamos ejecutando ahí, ¿cierto? Y luego, cuando terminaba, él nos escribió un archivo llamado gmon.out. Entonces, para pedir el análisis, llamamos a la instrucción gprof, le pedíamos que procesara esa información de gmon.out y eso nos lo botaba en un análisis. Y la primera parte que eso nos bota es un flat profile que nos dice cuánto tiempo se está gastando en cada una de las funciones, ¿verdad? Eso era más o menos lo que ustedes vieron también en el ejercicio que tuvieron que hacer. Y aquí hay una pregunta al profe: ¿qué pasa si en diapositivas se me hubiera no grabado la clase porque muchos no se unieron? Uy, terrible. ¿Hay alguna manera de guardar el tiempo que muestra gprof a un punto dado txt automáticamente? No, tú tienes que esperar a que se produzca el gmon o más bien
en esos timers que tú pones, tú le pones que los impriman a un archivo. No que los imprimas a la salida estándar, sino que imprima los timers a un archivo. Entonces tú lo puedes hacer internamente, pero no lo de gprof, sino tú directamente en tu código podrías hacer eso. Entonces, hay más herramientas. Yo quiero que hoy veamos dos de ellas. Una que es perf. Perf solamente funciona en Linux hasta donde yo recuerdo. Déjenme ver si sí tenemos aquí la terminal, si sí tenemos el comando perf disponible. No está instalado. Solamente funciona en Linux, pero perf es supremamente poderoso. O sea, perf va mucho más allá que gprof. Uno le puede decir a perf que imprima el debugging como parecido a lo que imprime gprof, pero perf va más allá. Lo que pasa es que los procesadores modernos tienen unos counters internamente y esos counters permiten que perf pues acceda a esos counters y pueda contar cuántos ciclos está gastando un código. ¿Listo? Entonces digamos que esa es como la idea. Eso es lo que hace perf. Funciona solo en plataformas Linux, tiene que ver con el kernel. Y uno no tiene que compilar con gprof ni nada de eso. Uno, de hecho, puede simplemente correrlo así de esta forma. Le dice perf stat. Simplemente uno le dice esto, perf stat a.out, y él inmediatamente le va a botar uno las estadísticas en la pantalla. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer inmediatamente. Y uno lo puede redireccionar a un archivo para abrirlo y mirarlo. Y le va a salir algo muy similar, pero es algo que a veces incluso tiene más resolución porque viene desde el hardware, desde los mismos procesadores. Uno, si quieren, también puede hacer lo siguiente, uno puede ejecutarlo de esta forma, uno puede decirle, oiga, quiero que guarde, haga un record de los archivos, digamos, del profiling de este ejecutable, y luego que me imprima un reporte, y ese reporte sale muy similar a lo que uno podría encontrar con gprof. Entonces son muy parecidos, pero realmente perf, o sea, esto que les estoy mostrando es como la superficie, pero la puntica nomás del iceberg. Por debajo uno le puede pedir cosas mucho más específicas y es tan poderoso pues que hay algunas interfaces que permiten hacer unos flame graphs y cosas así. Que flame graphs quiere decir que es como en llamas, entonces las llamas más altas son en los sitios que más tiempo se gasta y cosas así, que esos para códigos muy grandes puede ser muy útil. Entonces voy a ver si lo podemos, lo puedo abrir. Se llama KDAB Hotspot. Lo voy a poner acá en este navegador local, más bien para no sufrir tanto. Este no es. Entonces Hotspot. Aquí está. Así hay que tener cuidado con lo que uno busca en Linux, porque cuando uno está, por ejemplo, en Google, uno está hablando de, no, vamos a hacer una difusión en Python con Anaconda. Entonces uno pone Anaconda y eso le salen un montón de anacondas que no tienen que ver con la Anaconda que uno está buscando de Python. Entonces hay que tener cuidado muchas veces con eso. Entonces miren que hay interfaces que uno puede instalar y esas interfaces, entonces cogen y leen los reportes que bota perf y me permite a mí pues ver como más gráficamente ese tipo de situaciones y me permite hacer este tipo de gráficas. Entonces yo aquí puedo ver qué funciones son las que están tomando mucho más tiempo, con códigos mucho más complicados, e ir a tocarlas y ver, y si yo compilé con "-g", pues me va a salir el nombre de las funciones, no el binario ahí, y voy a poder tener una idea como un poquito más clara de qué está pasando dentro de mi código. La forma de instalar este programa, la forma más sencilla, o sea, uno lo puede instalar utilizando desde las fuentes. Miremos a ver si Hotspot está incluido dentro de SPAC. Entonces déjenme, yo miro aquí source packages SPAC. Voy a utilizar el SPAC de la sala. Yo estoy empezando ya a hacer unas pruebas para que tengamos un SPAC global que tiene todo. Y voy a preguntarle entonces a SPAC, le voy a decir find, le voy a decir hotspot. Vamos a ver si encuentra algo. Dice que no lo tiene. Vamos a ponerle que busque algo con hot, pero hay que tener cuidado con las búsquedas, ¿no? Ustedes van y ponen eso ahí en Google y les va a salir una cosa rara. Pero si era con find, no, find era
Find era lo que tengo instalado, ¿no? Era con list. Y yo puedo ver qué podría. Ustedes van y ponen hot anaconda y eso se meten en problemas. Entonces, pack, list, hot. Creo que está. Voy a matarlo para ponerle algo más específico. Hotspot. A ver si sale algo así. No sé si tengo que ir a la red y por eso es que no está funcionando. Listo, vamos a ver si ahora sí. Y mientras tanto, pues uno lo puede instalar desde las fuentes, pero hay otra forma más sencilla. Y esta forma sencilla es algo que nosotros no vimos en la instalación de programas en Linux, que se llama utilizar una app image. Y en app image, uno básicamente va y descarga esto, uno va y lo descarga. Entonces yo le voy a dar clic, le voy a copiar el link. Vamos a mirar si aquí boto algo. Me voy a salir de esta, voy a crear otra terminal acá, voy a ir a descargas y voy a descargar esto. Voy a setear. Usted no tiene que hacer esto del proxy, yo lo tengo que hacer por otras razones. Voy a descargarlo directamente. Entonces ahí me lo está. Listo, ya me lo descargó. Miren que, ¿dónde está? Lo que se llama hotspot, por aquí en la H. Aquí está, hotspot. Entonces yo lo único que tengo que hacer es convertir eso en un ejecutable. Entonces chmod más x, hotspot. Ya le puse, le cambié, lo volví en ejecutable. Y ahora simplemente lo ejecuto. ¿Será que sí es así? Espérense que no me acuerdo. File, hotspot. Sí. Y ahora lo ejecuto, entonces le pongo /hotspot y pin. Se me abrió la ventanita. Y ya lo puedo utilizar. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer para que veamos, yo nunca lo he hecho realmente, pero para que veamos como el ejemplo, esperen a ver que este tema ya terminó. Ah, miren, con Spack también se puede instalar, también lo podemos hacer, pero quiero que utilicemos este ejecutable. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a copiar a la clase del día de hoy uno de los archivos de las clases de la clase pasada, del 27. Voy a copiar testgprof acá. ¿Listo? Lo voy a compilar, g++ testgprof.c. Si lo compilo así, ¿puedo hacerle profiling? No, porque faltó el No. -pg. Falta -pg, ¿cierto? Y Pero también como vamos a el utilizar compilador SPER, inadecuado, ¿no? señor, El compilador también es inadecuado, ¿no? Debería ser GCC. muy bien. Voy a hacerlo así y ese berraco compiló. ¿Sabes por qué? Porque G++ es una interfaz de GCC realmente, pero lo contrario no funciona. No puedo compilar con GCC un código en C++. Pero sí está bien, es mejor hacerlo bien. Lo voy a poner solo con -g porque recuerden que no vamos a utilizar gprof, sino que vamos a utilizar perf. Pero déjenme ver si perf no está instalado, ¿cierto? Venga a ver si lo podemos instalar con Spack. Spack, list, perf. ¿Será que si lo encuentra? gperf, iperf, qperf. Yo no sé por qué. Yo siempre caigo en esto. Voy a tratar de hacerlo. No, mentiras, no lo voy a hacer. Porque es que toca meterse al código fuente del kernel. Ahí está, yo lo puedo hacer, pero creo que me meto en un problema. Voy a hacer una pausa un momento. Voy a dejar de compartir la pantalla, a ver si lo puedo hacer rápido. Y ahí sí les... Pausa para que descansen. Listo. Ya lo logré. Entonces, les voy a mostrar. Eso no es para que ustedes lo hagan, pero es bueno que vean, ¿cierto? Está en el screen. ¿Me confirma, por favor, que están viendo? Sí, señor. Listo, entonces yo lo único que tuve que hacer, lo único entre comillas, fue meterme al código fuente del kernel de Linux que tengo instalado acá. En este caso es esta versión. Me metí a Tools y me metí a Perf. Ahí en Perf hay un Makefile. Entonces yo ejecuté el Makefile. Y eso al final me creó mi archivito, perf. Este es el ejecutable de perf. Entonces yo al final lo copié en la trayectoria, digamos, típica de Linux, donde se buscan comandos. Es una user bin, otra es user local bin. User local bin normalmente es para las cosas que uno instala por aparte. Y ya quedó disponible para los usuarios en este computador, ojo, en este computador solamente. Me toca hacerlo en todos los computadores. Yo estoy en sala 3. Aquí lo pueden ver. Entonces en este computador está disponible perf. Si ustedes no están en sala 3, entonces no les va a funcionar. Si yo escribo perf, simplemente me sale esto así. Entonces, miremos lo que dice nuestro material.
es aquí mismo, nos dice, bueno, si se quiere utilizar perf, entonces haga esto, perf stat.out. Vamos a ver qué pasa si lo hacemos. Perf stat.out está ejecutando mi ¿qué? Mi función, ¿se acuerdan? Esto es lo que hacía nuestro código, como un for ahí innecesario. Y al final los boto en reportaje acá. Entonces, si queremos tener ese reportaje aparte, le podemos poner aquí, redireccionar esto a perf report.txt. Lo que queremos tener por aparte, y pues ahí va a quedar guardado absolutamente todo esto. Pues no por aparte, más bien guardado en un archivo. Entonces miren que aquí nos está diciendo cuántas de CPU cuánto utilizamos, entonces el tiempo, nos está diciendo como cierta información, pero miren que como que no estamos viendo específicamente la parte de cada función cuánto se tomó. Nos está hablando un poco del performance, de cuántos, digamos, de la memoria, cuántos ciclos utilizamos, ese tipo de cosas, pero no nos está haciendo un reportaje como el de gprof. Si eso es lo que nosotros queremos, entonces tenemos que hacer lo que dice acá, perf record.out y luego perf report. Entonces haga perf record.out. Vamos a ver qué pasa ahora. Por tanto, yo tomo agua. Llevo mucho tiempo hablando. Eso. Listo, ya terminó. Entonces aquí nos dice que 9 veces se levantó para escribir los datos, que tomó todo este tipo de este montón de muestras. Profe, se silenció. Perdón, gracias. Estaba diciéndoles que ahora esto imprimió un archivo llamado perfdata y ahora pues podemos utilizar el comando perfreport y ahora sí nos sale algo parecido a lo que nos bota gprof, ¿cierto? Entonces nos sale que la función 1 se gastó 34.65%, la 2 33.26%. Esto se parece más a lo que ustedes obtenían en la clase pasada, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo tenía como una diferencia muy grande? La función main como tal 0.14% y me da más información de otras cosas por ahí que ya tienen que ver como con el sistema operativo. Realmente nosotros tenemos que fijarnos es en estas que nosotros hemos utilizado y definido nosotros mismos. Estas otras cosas que aparecen por acá pues no son las que nosotros necesitamos, el linker y cosas así. Entonces, eso no. Listo. Yo puedo salirme de esto con Q. Y ahora tratemos de utilizar, yo no lo he hecho, vamos a ver qué sale, ese hotspot que habíamos visto. Yo después lo voy a instalar con Spack para que quede disponible para todo el mundo. Entonces tengo que, eso fue lo pusimos en el home, ¿cierto? Entonces home, downloads, hotspot, era que se llamaba, listo. Eso es lo que queremos ejecutar. Vamos a ver qué pasa si detecta automáticamente el reporte. Ahí está. Es una maravilla cuando todo detecta. Me dice samples contain, me está dando la información, me decía que debía correrlo de cierta forma. Entonces aquí me aparece, vamos a ver, yo no he utilizado esto nunca. Voy a agrandarlo, vengan a ver si podemos poner la fuente más grande. No veo opción view. No veo para poner la fuente más grande, entonces toca así. Nos está diciendo qué es lo que está leyendo, nos está diciendo estas tres funciones, aquí están el 34%, 33, 31. Si salen muchas, uno los puede organizar, ¿cierto? De acuerdo a esto. Aquí abajo está, miremos el flame graph acá. Pues aquí salen que todas son básicamente lo mismo, ¿cierto? Porque como todas están comiéndose como casi 31%, entonces casi todo da igual. Pero si yo toco una, entonces puedo entrar directamente acá a mirar los agregados de solamente una función de esas. Y me puedo volver aquí, mirar función 2, puedo ver todos los agregados. Y entonces, digamos que en cosas más grandes, realmente con perf uno realmente puede, digamos, sacar una información mucho más detallada. Y no tenemos que ir más allá, ¿sí? Podemos con perf hacer absolutamente todo. No solamente lo de gprof, sino muchas cosas más. Entonces, bueno, esto es bastante fácil. No sé si se les pareció fácil. Desde que exista perf, es muy sencillo. ¿Tiene alguna pregunta? A ver si en el chat también me plantea alguna pregunta.
Profe, ¿qué es el kernel y qué es un módulo del kernel? De dañé una vez y el Linux. El kernel es, digamos, la parte fundamental del sistema operativo, que es la que habla con los periféricos y condiciona todo cómo se están corriendo los programas en tu computador. Entonces, el manejador de recursos fundamental. Ya lo que tú ves después es la interfaz que permite hablar con el kernel. Estas interfaces gráficas están pues, pasando órdenes y trayendo resultados del kernel. Y uno interactúa con el kernel de esa manera. El kernel, entonces, en Linux es el código abierto, en Windows el código es cerrado. Y uno puede compilar diferentes versiones de kernel en su sistema operativo Linux para poder tener como acceso ¿a qué? A nuevos drivers, por ejemplo. Si yo tengo un sistema muy nuevo, pues la idea es que el kernel tiene que ser muy nuevo para que tenga los drivers. Si se han implementado los drivers. El problema precisamente es que los vendedores no crean los drivers rápidamente para Linux y por eso muchas veces los computadores muy nuevos no funcionan muy bien en Linux, porque le falta el driver para la Wi-Fi y como no es abierto, entonces no se tiene, ¿sí? Un módulo es básicamente un pedazo del kernel que uno puede activar y desactivar. Si yo compilara, imagínense la variedad de dispositivos que puede haber en el mundo. Si yo compilara el kernel para que funcionara en la variedad gigantesca de dispositivos del mundo, el kernel sería muy grande y no podría arrancar el sistema operativo porque la memoria disponible al inicio, cuando estamos en init 0, al principio arrancando, es muy limitada. Entonces, no es eficiente hacer eso así. Normalmente se hace como un kernel genérico que funciona en la mayoría, pero si yo tengo un computador con un driver muy específico, especial de mi tarjeta wireless, normalmente esas son las que dan problema, o el Bluetooth, o el Touchpad, o Touch ID, o whatever. Entonces, uno tiene que compilar, alguien hace un driver, uno tiene que compilar un kernel, un módulo, perdón, y uno carga ese módulo. Entonces es como si uno pudiera extender el kernel o especializarlo a cosas específicas. Entonces un módulo es como un pedazo del kernel que yo puedo quitar y poner que le da capacidades extras para que pueda hablar con otros dispositivos. Podríamos verlo así. La otra pregunta que sale acá es, ¿cómo fue que abrió eso, profe? Me imagino que eso es hotspot. Entonces lo voy a repetir. Yo aquí digamos que lo que yo hice, vamos a salir de acá. Recuerden que lo que yo hice fue descargar hotspot. Yo lo descargué, yo vine aquí a la página de hotspot y busqué el app image. Entonces yo le di clic a esto, lo descargué, ¿listo? Y eso es como un ejecutable que tiene metidas todas las librerías, entonces ya no importan las dependencias ni nada de eso, ahí está todo metido. Yo lo descargué, luego lo volví ejecutable, yo lo descargué como usuario, no como root, sino como usuario. Luego le puse como ejecutable, le hice un chmod más X para volverlo ejecutable, y ya después ustedes simplemente lo ejecutan como si fuera un comando normal. Entonces, ¿cómo lo abrí? Yo estaba aquí en este directorio, entonces yo simplemente le puse la ruta, yo sé que lo había descargado en mi home, downloads, y le puse el nombre completo. Eso es un comando. Y lo abrí, ya, y le di enter. Yo realmente no hice nada más. Y él se abrió y ya leyó los reportes que yo tenía aquí. Profe, ¿y con SPAC cómo sería? Ah, sí, no es. Listo. Aquí me está diciendo que yo puedo hacer lo siguiente, record, menos call, graph. ¿Sí funciona? Espérate a ver, ¿qué creo? Ah, ok. Record, menos call, graph, dwarf. Estoy haciendo lo mismo, pero es que Hotspot me está indicando que hiciera cierta cosita para que me saliera la llamada de funciones. Entonces vamos a ver. ¿Cómo será con SPAC? Si ya estuviera instalado con SPAC, tú simplemente harías SPAC load hotspot y luego escribes simplemente hotspot y ya. Porque ya es un comando que existe. Aquí me toca ponerle toda esa dirección porque yo como usuario fui el que lo puse en mi home. Pero si ya está con SPAC, entonces pues ya tú simplemente SPAC load hotspot. Y luego pues simplemente escribirías hotspot y ya. ¿Listo? Voy a volverlo a abrir a ver qué información nueva nos sale cuando le puse... Ah, esto me toca quitárselo.
Listo. Wow. Aquí incluso me está saliendo información de en qué core se ejecutó. Eso será interesante cuando hagamos programación en paralelo para ver si podemos ver los diferentes threads por aquí corriendo. Entonces aquí me dice que se ejecutó en el core 0 principalmente, no hubo migración a otros cores. Uno no puede controlar eso, ni debería programar pensando en eso. El flame graph, entonces miren que ahora cambió un poquito porque me está diciendo quién llamó a quién, ¿sí ven? Está diciendo quién llamó a quién. Entonces, por ejemplo, la función 1 llamó a la función 2, no sé qué. Y aquí ahora tengo un reporte de precisamente quién llama a quién. Entonces aquí está coloreadito por el tiempo. Y si yo le doy clic aquí en main, entonces me está diciendo que main llamó a función 1 y a función 2. Pero si yo vengo a función 2, me dice que esa no llamó a nadie. Si voy a función 1, me dice que se llamó a nueva función 1. ¿Sí? Entonces, realmente esto es muy, muy poderoso. O sea, ya me están dando ganas de hacerlo de ahora en adelante con perf. Es un poco más poderoso que gprof. Y pues con esta interfaz gráfica realmente uno puede hacer como más cositas porque a veces a uno le interesa. Ahora, obviamente, no se pierdan. Si está uno en un clúster donde no hay acceso gráfico, pues tenemos que utilizar gprof o el perf record normal porque no hay opción de ir más allá. Esto también puede aparecer con el perf que salió en la consola, pero pues yo no sé realmente cómo manejar esa interfaz ahí. Hay otra pregunta que acá me parece que decía, ¿perf solo está en la sala 3? Sí. Yo lo descargué directamente como un app image. Bueno, esto fue hace 7 minutos y ya fue posterior a la explicación. En este momento solamente está en la sala 3. Perf no se puede instalar con SPAC. El visualizador, ese gráfico, Hotspot, es el que se puede descargar con SPAC, pero Perf no. Yo lo voy a instalar en toda la sala pronto, después de esta clase. ¿Puedo mandar el link de Hotspot por acá? Sí, claro. Por el chat. Este es el link del app image. En WSL es complicado instalarlo. Nada que puedo, no. Depende específicamente del kernel Microsoft y ese paquete no existe. Sí, no, eso no. Ya empieza a migrar al mundo bueno. ¿Listo? Andrés, ya te toca empezar a venirte hacia Linux. Y eso es una habilidad importante también que puedas trabajar en Linux. Por ejemplo, ahorita en el curso de Data Science que estoy mirando, que estoy tomando, la gente se frena mucho. O sea, hay ingenieros que saben muy bien trabajar en Windows y no sé qué, pero cuando entran a un servidor en la nube que está en Linux, se frenan. WSL es el Windows Subsystem for Linux. Entonces es como Linux que tú puedes correr dentro de Windows. Es la segunda etapa de la estrategia EEE de Microsoft. La estrategia, ¿alguien sabe qué significa la estrategia EEE? Embrace, Extend, Extinguish. Ah, sí, pues no me contará. Normalmente Microsoft sí, vamos a utilizar este sistema abierto, nos gustan los estándares abiertos, Embrace. Luego, y ahora vamos a hacer esas extensiones para ese estándar abierto, pero esas extensiones solamente pueden servir en nuestra interfaz de sistema operativo por tales llamadas, extend. Y como ahora se volvió dependiente del sistema operativo Windows o de alguna parte de Office o lo que sea, extinguish, ya no funcionan otras plataformas. Entonces, puede ser un Linux fácil ahí, es un Ubuntu realmente, pero por detrás tiene un plan que ya se ha visto, que menos mal no se ha pegado en otras cosas, pero que ya funcionó anteriormente y, por ejemplo, se trató de hacer en LibreOffice, por ejemplo. Entonces ellos, LibreOffice, utilizan estándar abierto para los documentos. Y entonces ellos, sí, nos gusta también el Open Document Format, entonces vamos a Embrace, vamos a meternos en el comité. Entonces después, pero ahora vamos a poner esas extensiones, pero es que esas extensiones solo funcionan cuando lo abro en Word. Pero son extensiones de un estándar abierto, entonces estamos contribuyendo al estándar abierto. Y después, como solo funciona en Word, entonces muere LibreOffice. Entonces se quedamos sin alternativas. ¿Okay? Entonces, está bien, digamos, que utilicen el WSL, pero los va a limitar. Y en el fondo, al final, lo que se quiere es volver Linux una app. Y Linux no es una app. Linux es un sistema operativo. Pero cuando yo lo instalo en Windows,
yo estoy viendo a Linux como una app, que no es eso. Y el 99% de los servidores en la nube son Linux. Y en los clusters, el top 500 está lleno de puros computadores Linux. Entonces, eso no es una app, pero esa es la idea que le queda a la gente. Linux es una app. Yo instalo, desinstalo. Entonces hay que tener cuidado pues, con eso. Es bueno saber manejar también Linux como tal. ¿Y cuál es la mejor Linux para usar? Digamos que esa es una pregunta muy difícil, pero yo lo que diría es que como la primera vez uno va a instalar algo, pues el mejor Linux es que se instala fácil para poder empezar a hacer cosas. Está Ubuntu, Linux Mint, Manjaro. Esas son las típicas distribuciones en este momento. Debian incluso. Eh, Ahorita hay un problema también en los Linux porque una filosofía también tipo Microsoft se está metiendo con Systemd. Entonces hay una gran división en Linux entre los que utilizan Systemd y los que no. Systemd entró como a reemplazar un poco el sistema init de inicio de Linux, pero ahora se extendió como un virus en absolutamente todo. Mejoró el parte de init, pero además se volvió una dependencia gigantesca y ahora hay distribuciones que no hacen Systemd y otros que sí. Y eso va a definir el futuro digamos, de Linux. Pero entonces, yo lo que haría sería en sus casos es utilizar máquinas virtuales inicialmente para familiarizarme con Linux, pero pues nada, siempre recomendar Ubuntu, Manjaro, Mint, PopOS también ha salido que parece que es muy fácil y muy chévere y pues uno puede instalar con PopOS fácilmente la tienda Steam y en Steam y con Proton instalar juegos y parece que es muy fácil. Entonces PopOS también es muy recomendable, ¿sí? Y si uno hace eso en máquinas virtuales, pues me lo tiré, no pasa nada. Si me pongo yo a instalarlo en mi computador, pues puedo cometer errores. Slackware a mí me parece también fácil, pero para veces cuando uno va a instalar, uno tiene que saber qué está haciendo. Y como estamos hablando de primíparos, de novatos, entonces la definición es que no sé qué estoy haciendo, entonces es mejor utilizar una de estas fáciles. Bueno, volviendo al tema. Entonces con Perf podemos hacer este profiling mucho más especializado. Bueno, lo último que quisiera ver ahora, ¿dónde está? Acá. Pues vamos a cerrar este perf. Yo les prometo que perf va a quedar instalado en todos los clientes de la sala, después, pues en estos días. Y también con Spack va a quedar instalado Hotspot. Entonces no van a tener que hacer esto de la descarga ni nada de eso. Entonces, yo les aviso cuando quede eso listo. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta hasta este momento? Eso, al parecer, uno no puede acceder al computador 2 porque la IP cambió. ¿La IP va a volver a cambiar a la anterior o simplemente cambiamos por la nueva? ¿Cómo así Pues, que cambió la IP? Sí, para entrar. Ya toca, ahí cambiaron, ahí mandaron. sí, pues ¿Qué fui te... yo. Es Sí, ¿qué que, mandaste? Cuéntame. pues, entré al SSH y ahí vi que cambiaron, fue el nombre de la sala, o sea, el numerito que sale ahí de la sala, el que uno pone next to go para que entre directamente. Sí. Y ya, ¿Pero qué numerito pusiste? es que ahí dice, ahí es un 28 27 antes era un 2 ahora es 28 o 27 algo así. No sé si, Espérate, espérate, yo miro. sí, ahí en la sala se ve. Sí, el identificador de la sala o no sé cómo se llama. Sí, sí, sí. Pero espérate a ver, porque entonces fue que se desconfiguró algo. Tú me dices, digamos, si yo trato de hacer 192.168.10.2, pues me falla. Ajá. Pero tú me dices que ahora el identificador es 27. Sí, creo, esperé, sí, creo que sí. Espere, miro. Porque hay un cliente 27. Y si tú Ah, le haces htop, ¿tú ya te metiste a ese cliente? ¿Al 27, por ejemplo? sí, yo ya estoy adentro en el X2Go y Si, corriendo si ahí tú todo. haces htop, ¿cuántos te salen acá? ¿Cuántos threads Espere, eso lo hago en HTOP en en la consola? preciso. O escribes en eproc, simplemente. Debe salir 16. Un segundo. HTOP, Sí, o en eproc, sí, y tiene que salirme qué? 16. ¿Dónde? Digamos, en htop te tiene que salir 16 barritas así como de procesadores. ¿En dónde? No veo, no veo, no veo. Me perdí. ¿Tú estás viendo mi pantalla? Sí, ahora sí.
Aquí te tienen que salir 16 cosas de estas. No 12 como a mí, sino 16. 16. ¿Por qué no la veo? Me salen 8, Entonces, ¿o no? te salen 8, perfecto, exactamente. Entonces, eso quiere decir que ese computador solo tiene 8 threads. Entonces, ese no es a la 2. ¿No es a la A la 2? 2, no, ese tiene 16. A la 2 tiene 16. Ah, ok. ¿Listo? ¿Y cómo me Entonces, salgo? Hit, ¿cierto? quit o control D. Ah, sí, aquí se sale 28. Sí, sí, tiene razón, tiene razón. Perfecto. Entonces, no, me preocupé porque pensé que entonces se había dañado el DNS que tengo ahí Sí, no, no, montado. no. Pero gracias por decirlo porque todo esto nos sirve y ahí la gente aprendió cómo mirar los procesos y tal. ¿Sí o no? Entonces, todo sirve. ¿Listo? Todo sirve. Listo. Entonces ¿qué? ¿Se puede hacer un tutorial para instalar perf en la VM? Sí, 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 sí. Podemos hacerlo en una sesión de dudas y lo dejamos guardado. Pero básicamente es lo mismo que yo hice acá. Mira, como root, tú te tienes que meter. No, pero pues sí, si quieres yo lo puedo meter dentro del material, acá, el material que tenemos, que quede como una nueva sección, y esto como se sube a la página web. Entonces ahí lo van a tener disponible, ¿te parece? Voy a dejarlo aquí como pendiente, y pues ya está. Bueno, ¿les parece si hacemos una pausa en este momento de 5 minutos y pasamos después a hacer el profiling con Bar-? Listo, pues. Listo, perfecto. Entonces, 5 minuticos y listo. Volvemos, por favor. ¿Me escuchan y están viendo mi pantalla? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, gracias. Sí, señor. Gracias. Aquí hay otras preguntas. Decía, una vez mencionaron que Mac tiene incluido Linux, algo así. ¿Cómo es eso? Digamos que el sistema operativo Mac está basado en un BSD, en un Unix, y Linux también está basado en Unix, pero pues Mac se ha diferenciado bastante desde hace tiempo. De todas maneras, yo, por ejemplo, utilizo un Mac, eso que ustedes también es un Mac, y yo aquí tengo terminales, ¿sí? Y tengo bastantes comandos, digamos, típicos de Linux, entonces yo puedo trabajar en la consola bastante, ¿sí? Pero hay cosas que ya no corresponden. Y de hecho el LS que aparece acá es un LS viejísimo de BSD, que es una variante de Unix. Y yo para tener las versiones modernas que utilizaran en Linux tendría que cambiarlo, pues porque por licencias Apple prefiere no tener la licencia GPL 2 o 3, yo no me acuerdo. Y entonces para no abrir su sistema operativo, entonces utiliza cosas súper viejas de ese tipo de utilidades. Entonces sí, uno puede trabajar bastante dentro de la consola en un Mac, pero no es que sea un Linux o que tenga incluido un Linux. Realmente, digamos, en la forma moderna actualmente, pues, ¿cómo utilizaría yo Linux acá? Con la máquina virtual, con VirtualBox. Una forma, o utilizar containers. Entonces, con Docker uno puede crear un container y en el container uno puede pues, poner ciertas utilidades y trabajar y ya. Entonces, un container es un poco más liviano que una máquina virtual porque un container utiliza el hardware directamente del computador, del host, entonces es un poco más eficiente. Una máquina virtual emula el hardware, entonces no es no es igual. Y pues son muy útiles, por ejemplo, para compartir entornos que yo necesito que sean exactamente iguales y reproducibles. Entonces quiero entre un equipo de desarrolladores que todos tengamos las mismas librerías, que todos tengamos exactamente la misma interfaz y demás. Entonces se comparte un Docker container o un Podman o lo que sea. Exactamente con la configuración que yo necesito que sea la misma, para que no pase eso de que a mí me funciona mi máquina y no es la de ustedes. Que por esa razón es que yo a ustedes les comparto lo de la sala y la máquina virtual para que todos podamos como estar en el mismo sitio, porque los entornos van a diverger mucho. ¿Qué curso de Data Science está haciendo? Nos recomendaría. Es un curso del Mintic, que se abrió una convocatoria hace un poco y pues me metí porque un colega lo había tomado y le pareció bastante bueno. Y es bueno, ustedes tienen que estar pendientes en Mintic de esas convocatorias. Es pesado, es martes, miércoles y jueves de 7 a 10 de la noche y el sábado de 8 a 6, de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
Y hay harto trabajo y hay hartísimo material, pero pues uno va aprendiendo bastante ahí. Y al final va a quedar certificado. Eso son como 120 horas. Eso es un diplomado, entonces uno queda certificado. Vamos a ver. Mi idea es que yo quiero aprender de eso porque quiero empezar a meter en una electiva que queremos hacer de ciencia de datos para físicos, pues cosas, pero pues yo tengo que saber un poco de eso antes de ir a enseñarlo. Un poco al menos, para que mientras lo enseño aprenda más. Y aquí dice, ¿se pueden usar sanitizers cuando uno tiene todo su código polarizado en varios archivos? Sí, se pueden usar sanitizers y simplemente cuando tú compilas, pues todos los compilas con sanitizers. Y con el "-g" te va a ayudar a decirte en qué archivo ocurrió la excepción. O sea, no solamente la línea, sino el archivo tal, línea tal. Ah, aquí alguien dice que presentó la prueba, pero que no la pasó para entrar a lo de Data Science. Entonces tienes que mirar qué parte fue la que se te complicó y de acuerdo a eso, entonces estudiar esa parte. También ahorita, por ejemplo, ya se cerró la convocatoria, pero ellos lo hacen creo que anualmente o semestralmente, para programación. Y en ese curso no solamente es saber un poquito de Python, sino que además se enseñan a hacer desarrollo, ya sea de apps móviles o apps web, para que pues logren hacer ahí la app que ustedes quieren de, no sé, de clasificación de perros, ¿sí? Entonces sacar el nombre de tu perro y no sé qué. Y se vuelvan millonarios, ¿no? Un sesgo de supervivencia bastante fuerte. Yo no me acuerdo qué preguntaron esa prueba, pero creo que tocaba, esa prueba de conocimientos es una prueba que tenía como cosas de probabilidad y tenía cosas como de conocimientos matemáticos y de razonamiento. Yo sufrí un poco en la parte de probabilidad, yo no tengo muy buena formación ahí, entonces yo me acuerdo que tuve que pensar en esa prueba un poquito, pero no vayan a engañarse en que solo hay que tener doctorado o ser profesor para poder pasar. O sea, yo soy el viejo allá en esa vaina. Hay un montón de chinos ahí, soy el más viejo de todos, entonces es como tener razonamiento, pero hay que tener pues fundamentos de matemáticas, pero saber un poquito de probabilidad como lo básico. ¿Listo? Y ya. Eh, Eso es todo. Entonces, de pronto, si uno falla, pues mirar en qué falló y de pronto reforzar ese poquito, pero no es tan difícil, pero a mí me costó esa parte de probabilidad un poquito para razonar las cosas. Mm, bueno, listo. No hay más preguntas. Fórmense, certifíquense en todo lo que puedan porque pues eso es útil. Y entre más pronto lo haga uno mejor, ¿sí? Pero cuando se metan en esas cosas no vayan a rendirse, o si no quedan baneados como por 2 temporadas o algo así. Entonces hay que saber que uno tiene el tiempo y que lo va a lograr. Yo estoy súper atrasado. Ya me descargué varios videos que tengo que mirar porque a veces hay mucho tema, muchísimo. Entonces que la máquina virtual en AWS y hacer la aplicación en Dash y entonces tiene que meterse a la máquina y no sé qué, y eso lo hacen a toda. Entonces a veces uno les toca pedirles que frenen un poco porque falta. Y uno se da cuenta pues que es otro mundo diferente. Vamos a ver cómo mezclamos eso después con la física. Sí, toca seguir aprendiendo. Toca seguir aprendiendo porque, bueno, no solo es porque eso vaya a dar plata, pero es un buen backup en caso de que no funcione la física o que a uno le guste más ese mundo. Eso es importante. Un trabajo remoto, digamos, de Estados Unidos en donde a uno lo contraten para hacer analítica o algo así. Y allá pagaban a un ingeniero de programación, le pagaban, no sé, $100.000 anuales. Entonces dicen, no, a ese man en Colombia le va a pagar 50.000. Un salario de $50.000 aquí en Colombia anuales es poco para ellos y es mucho para uno. Entonces ya, ganamos. Entonces eso se puede hacer. Pero también hay otra cosa y es que, no sé, o sea, hay como un hambre, ¿cierto? De aprender, de estar aprendiendo todo el tiempo. Entonces también eso es rico. Y más en el tiempo de universidad, pues si uno tiene la posibilidad de hacerlo, pues también. También depende del tiempo, ¿no? Como dice acá David, está muy pesado el semestre para él, entonces pues no podía hacerlo y uno también tiene que ser razonable porque el que mucho abarca poco aprieta es de los pocos refranes de sabiduría popular que realmente ayudan a hacer, realmente son sabios. Entonces, pues uno también tiene que ver sus capacidades, ¿sí? No solo es querer, sino también poder, y a veces es mejor distribuir los esfuerzos en diferentes etapas, pero no aplazarlos indefinidamente y no dejarlos si cuando me sobre tiempo. Si yo dejo algo para cuando me sobre tiempo, eso nunca va a pasar, uno siempre tiene algo que hacer. ¿Listo? Entonces, también sacarle el espacio. Mm,
Entonces ahora lo último que quiero mostrarles es con Valgrind, una herramienta, digamos, pues Valgrind, una modalidad de Valgrind que puede serles útil, que también es poderosa. ¿Ustedes se acuerdan cuando utilizamos Valgrind? ¿En qué contexto fue que lo utilizamos? Uf, se me desconectó esto. ¿Para debugging? ¿Señor? Para debugging. Debugging, ¿cierto? Entonces nosotros tratábamos de hacer debugging, se me bloqueó completamente el X2Go. Tratamos de hacer debugging y Valgrind nos daba información de fugas de memoria. Básicamente Valgrind como que emulaba todo el procesador y nos decía en qué sitios estábamos perdiendo memoria, utilizando memoria no inicializada y cosas de ese estilo. ¿Es esta? Valgrind permite hacer muchas más cosas. Valgrind permite, por ejemplo, como estamos emulando básicamente la arquitectura de un procesador, él permite ver línea por línea nuestro código. Permite ver línea por línea qué líneas están generando más pérdidas de caché, más cache misses. Pregunta, ¿es bueno o es malo tener una alta tasa de cache miss? Malo, ¿Y por qué es malo? porque pues digamos que los datos que está usando nuestro programa inmediatamente están en la caché. Y si se llena la caché, pues hay que ir a buscar la RAM y si no al disco duro y pues eso se vuelve lentísimo. Entonces, Entonces, muy eso. bien. Entonces no es que nos dé mal, sino que va a ser muy lento. Esa es como la idea. Muy bien, muchas gracias. Espérate, miro si se lo van a utilizar Tmox A-T0 pin. Y ahí está todo lo que venimos haciendo. Entonces, la idea con esto de la caché es tratar de tener la menor cantidad posible de pérdidas de caché, de cache misses. Y a veces en los códigos eso es difícil saber en dónde está ocurriendo. Y si ustedes se dan cuenta, pues uno tendría que hacerlo como por funciones, pero por funciones, de todas maneras, puede ser que yo tenga una función que multiplique matrices, y esa función que multiplica matrices hace sus operaciones, pero yo sé que esa función es la que se está comiendo el tiempo, pero yo no sé exactamente qué instrucción es la que está pasando eso. Valgrind tiene una cosa impresionante que se llama CacheGrind, impresionante en mi opinión, que lo que hace es línea por línea de nuestro código nos dice la tasa de cache hits o cache misses, línea por línea. Entonces yo puedo identificar en qué línea específicamente se está generando una instrucción que está aumentando las cache misses y tratar de ver si ahí específicamente yo puedo hacer algo. Entonces es muy poderoso porque la granularidad no es por funciones, como hemos visto, sino que la granularidad es por línea de código. Entonces déjeme ver si tenemos acá el código de ejemplo para subirlo. Pero no lo veo. Entonces vamos a mirar si está aquí en el repositorio. Ah, tampoco puse la misma de hoy. Y puse otra. Vamos a mirarlo con este cache normal, el que ni siquiera tiene los tiempos. Vamos a ver si nos funciona para hoy. Entonces voy a copiar la misma, el cache acá. Voy a subirles los códigos por si acaso ustedes quieren verlos. Que son de los mismos de la clase pasada. Realmente no hemos hecho nosotros aquí nada especial. Y bueno, chicos, mientras tanto, mientras esto pasa, yo les quiero recordar que este tipo de cosas que estamos viendo ya son muy específicas, o sea, ya estamos haciendo, digamos, esto de mirar de la caché, eso es porque realmente yo necesito optimizar algo, pero pues en general, ustedes entran a estos pasos es cuando vean que realmente su código se está poniendo realmente muy lento, ¿sí? Eso no es todo, si hacerlo siempre, es cuando yo vea realmente que necesito hacerlo y...
Y pues ese razonamiento vendrá dependiendo de cuánto para mí es razonable. Yo lo que les pido es que un código que se demora 1 minuto, 10 minutos, pues dependiendo, pero en general es bueno. Ya un día, 3 días, de pronto sí. Lo que pasa es que a veces yo veo estudiantes que es que se me está demorando 10 segundos, está muy lento. No, hombre, o sea, eso está muy bien. Pero ahora, si son 10 segundos sumando 1000 números, pues sí hay algo raro. Pero si son 10 segundos haciendo una simulación de dinámica molecular con un montón de cuerpos, calculando un montón de fuerzas y demás, pues está bien. Entonces todo esto es muy relativo, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que mirarlo. Tengo que dejar de compartir un momentico. Profe, y en esos casos, ¿uno cómo puede tener una visión general de cuál es el tiempo esperable que debería tardar cierto código, dependiendo del contexto? Yo lo que haría en esos casos sería mirar cómo se comporta mi código en función del tamaño. Entonces, yo lo que quiero hacer es, ya les mandé el código, yo lo que quiero hacer es una simulación con 10.000 partículas, pero se me demora mucho. Entonces, yo quiero ver cómo escala, ¿sí? Cómo escala el tiempo. Entonces, yo hago una gráfica de cómo es el tiempo de cómputo para 2 partículas, 4 partículas, no sé qué. Y si quiero ver un escalamiento, pues puedo dividir todo por 2, por el tiempo de 2, para que me quede, digamos, sin unidades. Y entonces así sea algo más general y funcione, digamos, ese escalamiento en diferentes máquinas. Y yo sí observo, por ejemplo, que mi código está escalando cuadráticamente o cúbicamente el tiempo. Estoy haciendo una gráfica de tiempo. Vemos que aquí tengo tiempo en función del tamaño de mi sistema. No sé por qué le gusta tanto esos colores siempre. ¿Sí? Entonces aquí tengo el tiempo de CPU en función del tamaño del sistema, digamos característico n. Si a mí me está dando una línea recta, pues eso es una buena cosa, porque esos son escalamientos lineales, eso es bueno. Entonces uno dice, no, voy muy bien, pero si a mí me está dando una cosa que va así, cuadráticamente, o peor aún, cúbicamente, o peor aún, factorialmente, ¿sí? Entonces yo digo, no, no, es insostenible, porque si lo que yo estoy buscando es hacer una simulación para este tamaño, pues el tiempo va a ser irrealista si mi escalamiento es muy grande. Entonces ahí yo digo, no. Yo lo que necesito es esto, entonces tengo que optimizar. Entonces tengo que hacer un profiling, tengo que mirar cómo arreglar mi código para que se demore menos, o al menos para que estas constantes disminuyan un poco, aunque sea cuadrático, disminuyan un poco. Entonces ahí me hago la idea, pero depende del tamaño. Pero si yo ya estoy en un tamaño que sea escalamiento cuadrático, pero mi tamaño va por acá, y esta vaina es 2 horas, este tiempo, pues digamos que si a futuro no quiero extenderlo, no necesito extenderlo, pues no lo debo hacer. Esa será como mi recomendación. ¿Está bien? Claro, profe, eso es como algorítmica, ¿no? O sea, yo he visto que la El gente orden. suele como ver eso con una cosa que se llama como la notación O. O. Sí. Entonces yo lo que Entonces, quiero es si el orden de mi algoritmo es de tamaño, es orden n o es n cuadrado, pero pilas porque aquí hay una cosita. Yo no sé mucho de esto, pero hay una cosita importante. Puede ser que yo tenga un algoritmo de orden n o tenga un algoritmo de orden n cuadrado. ¿Cuál de esos dos es mejor? pues digamos que lo que yo había visto, es que por eso pregunté lo del tiempo, porque yo lo había visto con una cosa que es el coste, ¿sí? Que es como, digamos, si yo tengo que recorrer un arreglo, digamos, recorrer un arreglo sería una cosa de orden n, porque en el peor de los casos, pues yo tengo que recorrer los n puestos del arreglo, ¿sí? Pero entonces digamos que para el tiempo eso sí no, o sea, no sabía que también se podía extrapolar. Pero yo no diría que uno es mejor que el otro, o sea, digamos que eso es muy relativo. Y estoy de acuerdo, porque resulta que la notación n se queda con el orden de magnitud, pero no tiene en cuenta las constantes. Yo puedo tener un algoritmo de orden n, pero tiene una constante que es 10 a la 10, que yo no la meto acá. Y tengo que ver un algoritmo que va a ser orden n cuadrado, pero la constante es 10 a la menos 5. ¿Listo? Entonces es como si tú tuvieras una recta que crece un montón, comparada con una parábola que crece muy lento, que crece cuadráticamente, pero la constante que la multiplica es muy lento. Entonces siempre está por debajo.
¿Listo? Entonces, cuando uno compara esto, también tiene que tener cuidado con las constantes. Puede ser que esas constantes cambien dependiendo del tamaño de mi sistema. Y hay otra cosa que uno debe tener en cuenta, que son los accesos a memoria. Entonces, a veces no importa solamente el escalamiento con el tamaño, sino cuántas veces debo acceder a la memoria. Y por eso, digamos, lo que uno espera es que yo haga muchas operaciones por acceso de memoria. Y eso implica que estoy haciendo mucho cache hit. Porque si yo tengo muchas operaciones por un solo acceso de memoria, quiere decir que no tuve que ir hasta la RAM de nuevo a traer cosas, sino que yo traje y pude hacer muchas cosas, y eso es muy bueno. Entonces, en primer orden, uno mira los escalamientos de tiempo de cómputo y ya, los puede escribir de esta manera, pero pues ya muy especializadamente, pues uno tiene que ir a mirar cosas más a fondo, ¿listo? Pero yo creo que esto es lo básico. ¿Queda claro? ¿Queda respondida tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, no sé, me perdí. Estamos hablando de que, entonces, la idea es que, ya les subí a ustedes el código, por si acaso. La idea entonces es que CacheGrind nos va a reportar línea por línea esos cache misses, que es realmente algo útil. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues, como siempre, pues hay que compilar nuestro código. Entonces, G++, le ponemos "-g". Lo vamos a correr con Valgrind. ¿Debería ponerle sanitizers o no? Profe, ¿podría agrandar un poquito la fuente? Por favor. Sí, señor. Gracias. ¿Así está bien? Ah, Listo. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Debería... Qué pena lo bajo. Interfieren con el Valglide. Con Valgrind, ¿cierto? Entonces no debería utilizar sanitizers. Entonces, vamos a compilar así. Listo. ¿Qué más es lo que debemos hacer con Valgrind cuando quiero ejecutar con Valgrind? ¿Quién se acuerda? Creo que también se necesitan banderas de debugging. ¿Qué es esta, cierto? El "-g". creo que no. Como que no, ¿cierto? Entonces ahora lo vamos a ejecutar con Valgrind. Si yo hago Valgrind, esto es para verificar las fugas de memoria. Pero en este momento no estamos haciendo debugging de memoria, sino que queremos hacer el profiling. Entonces, uno le puede activar diferentes herramientas. ¿Se acuerdan? Esto del memcheck. Esto era para que verificara la herramienta, para que utilizara la herramienta memcheck, perdón. Y la que vamos a usar hoy, en este momento, sería CacheGrind. Hay otra que también se llama CallGrind, que es para que nos hagan las llamadas entre ellas, pero lo que yo quiero mostrarles en este momento es esta herramienta CacheGrind. ¿Listo? Esta herramienta CacheGrind, me está dando harta hambre, perdón. Esta herramienta CacheGrind es precisamente la que estamos buscando porque lo que va a hacer CacheGrind, y aquí está el manual, nos simula cómo interactúa nuestro código con la jerarquía, digamos, de la memoria cerca al procesador, los niveles de caché, y por lo tanto vamos a tener varios niveles. ¿Se acuerdan que habíamos varios niveles de la caché? Entonces la caché nivel 1, la caché nivel 2. Y eso se parece mucho a los procesadores normales, y entonces vamos a poder ver qué línea está generando el mayor número de cache misses. Incluso él va a poder mirar los branch predictors, eso no lo vamos a ver. Eso es una optimización cuando uno tiene if-else, en donde los procesadores tratan de, mientras están haciendo el if de esta condición, están tratando de adelantar este código y el código del else, porque ahora tiene multiprocesadores. No, o sea, dentro del mismo procesador tenemos como varios tubitos de ejecución de instrucciones. Y si sale este if, pues yo ya adelanté trabajo. O si sale este else, ya adelanté trabajo. Entonces la utilizo y descarto la otra. Eso fue la base de un hacking que llevaba décadas en todos los procesadores Intel principalmente, que se descubrió hace poco tiempo, entre comillas, hace como 3 años, que ahora hasta se me olvida el nombre, en donde básicamente utilizando ese branch predictor, recuerden lo que dije, cuando estoy verificando la condición del if, se están empezando a ejecutar ciertas condiciones acá, que si el if sale falso, entonces descarto esto, pero resulta que esas ejecuciones de estas instrucciones que venían acá, no verificaban que yo tuviera permiso
por ejemplo, de acceso a memoria en estas instrucciones y me estaba metiendo en otra memoria en otro lado. Entonces, el exploit que se ocurría ahí era que aquí yo podía colocar un if que se demorara mucho tratando de verificar la condición, y aquí colocaba condiciones que me permitían leer memoria en sitios privilegiados. Y como no se verificaba el permiso, entonces uno podía acceder a estos datos. Luego se descartaba, pero yo podía haberlo guardado temporalmente. Son ataques Spectre, se llama uno de esos ataques, que me permitían a mí leer lentamente la memoria, pero lentamente podía sacar claves y cosas que estuvieran encriptadas y demás. Ese ataque es al nivel de hardware. Un ataque, o sea, yo no lo puedo arreglar necesariamente, a menos que yo desactive el prefetching y el branch prediction en mi sistema operativo. Yo no puedo resolver eso a menos que cambie el procesador. Todos los procesadores Intel se vieron perjudicados porque todos tienen esa optimización metida, eso es, intrínsecamente, y cuando uno activa las banderas para eliminarlo, 30% de penalty o 50% de penalty en el desempeño de la máquina. Uno en su computador, si a mí me quisiera hackear la NSA o Corea o Rusia, o sea, yo no tengo oportunidad, ¿sí? No hay forma de defenderme contra un state actor. Uno lo que tiene que tener cuidado es de tener esas cosas en sitios críticos, en data centers, ¿sí? Yo no quiero que alguien que abra una máquina virtual y que se comparte con otros pueda leer de otro cliente y cosas así. Allá es importante. Nosotros no tenemos que hacerlo, pero eso existe y puede ser importante, ¿sí? Entonces, y eso lleva décadas, o sea, es de los bugs más graves que no se han detectado. Cierro paréntesis de nota histórica y espero que interesante también. Y entonces básicamente lo que tenemos que hacer es ejecutar nuestro código así, como dice acá. Activamos el tool, que es CacheGrind, y esto al final nos va a botar un reporte de este estilo. Bueno, este reporte de este estilo nos está diciendo, hay como varias entradas a los procesadores, una que son las instrucciones y otras que son los datos. Entonces aquí nos está diciendo en instrucciones qué pasó en nuestro código, y aquí nos está diciendo en data qué pasó en cuanto al data, cuántos mises tuvimos, en qué nivel estaba eso y demás. Pero resulta que además nos va a imprimir un archivito que se va a llamar cachegrind.out.pid. ¿Alguien sabe qué es el PID en Linux? Eso es un process ID, se llama esto. Y ese process ID lo que nos está diciendo a nosotros es, cuando yo ejecuté este proceso aquí arriba, el de call grind, cuando yo ejecuté este proceso, pues el sistema operativo le asigna un PID, ¿sí? Se le asigna un número. Entonces ese número puede ser un número, no sé, tarará, ¿sí? Un número cualquiera, pues que esa tabla la mantiene el sistema operativo. Entonces ese PID es el que va a aparecer acá guardado. Y así si yo lo vuelvo a ejecutar, mi nuevo proceso va a tener otro PID que es diferente. Y entonces yo no estoy sobreescribiendo como esas salidas. ¿Listo? Entonces, pues no se sobreescribe, como si pasaba con el gmon.out. Entonces no se sobreescribe. Y luego de yo haber hecho esta corrida y que me aparezca mi archivito cachegrind.out.pid, yo puedo utilizar otra herramienta que ya está instalada, que se llama cgannotate, que viene con Valgrind, para que él me anote el código fuente. ¿Sí? Me anote el código fuente utilizando este reporte y yo pueda ver línea por línea cómo es el comportamiento de mi caché. Vamos a verlo, porque esto es mucha carreta, vamos a verlo cómo funciona. Entonces, ¿dónde es que estamos? Acá. Entonces estamos acá, vamos a ejecutar. Miren la información que salió. Nos está diciendo, bueno, esto es Valgrind, está ejecutando CacheGrind, aquí, ¿cierto? Nos está diciendo que está ejecutando CacheGrind, entonces a Cache and Branch Prediction Profiler. Eso se va a demorar un poquito más. Eso es una cosa importante que deben tener en cuenta ustedes. Cuando ejecutan con Valgrind, las cosas se demoran más. Porque no están pasando directamente al procesador de la máquina, sino que están pasando a través de esa emulación que hace Valgrind. Entonces uno no debe ejecutar cosas que se demoran 1 hora porque ahora se van a demorar 10 horas. ¿Sí? Miren cómo está de lento acá. Él nos está diciendo el tamaño de la línea que está colocando. Bueno, estos son detalles como muy específicos. Ya pasó uno, vamos a tener paciencia, vamos a dejarlo que pase, que vaya ejecutando. Listo, lo vamos a dejar terminar.
Y lo que vamos a ver después es, pues, precisamente qué nos va a imprimir. Vamos a ver si nos sirve este. No entiendo esos datos que botar background. Ahorita los vamos a mirar más bien en el reporte final. Por una parte porque yo tampoco los entiendo todos y por otra parte porque no se necesita. Lo que queremos ver ahorita es lo de las líneas. Bueno, porque tú lo que quieres es detectar cuáles tienen mayor número de algo que de otra cosa. Entonces eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo va. Ahí está ejecutando. Eso se va a demorar un rato, ¿no? Ya está en función 2 por fin. Y pues si ustedes utilizan perf, utilizan Valgrind, realmente están muy bien. Realmente van a poder, digamos, saber cómo funciona bien su código. Y si ustedes además están imprimiendo desde su código los tiempos que ciertas secciones están tomando, ustedes tienen una idea muy buena de cómo funciona bien. Su código, si hay una regresión de tiempo, ¿sí? Tienen un control fundamental dentro de la ejecución de su código. Y como les digo, de todas maneras, pues esto se hace cuando uno tenga certeza. Listo, ya terminó. Entonces observen que nos volvió a imprimir aquí como un reporte. Vamos a anotar ese reporte. Entonces aquí nos dice data, referencias de datos, cuántos datos se necesitaron, cuántos mises se obtuvieron. ¿Listo? Entonces aquí nos está diciendo que hubo de este montonón un 2.235. Entonces realmente aquí no hay mucho. Realmente nosotros tenemos muy poco, una tasa muy pequeña, sobre todo en escritura, de mises, pero existe. Y tenemos pues un reporte que nos dice esto, usted aquí está cometiendo pocas, usted tiene muchas instrucciones y creo que pues esta no, ¿cuál fue el que hicimos? Función 1, función 2. Claro, esto no va a hacer nada, o sea, aquí tenemos 0% de miss rate, porque se acuerdan que este código, que guau, me puse a utilizar el código que no era. Este código que se llama testgprof, pues este código no está como accediendo a memoria, no estoy utilizando matrices ni nada de esas cosas, ¿cierto? Esperen a ver si le puedo. Bat. Me toca ponerle otro tema para que se vea mejor. Le vamos a poner uno fácil de escribir GitHub. Vamos a ver si funciona. Ah, no funcionó. Entonces lo vamos a lanzar aquí simplemente. Lo voy a abrir. Listo. Pues este no fue el mejor ejemplo que yo pude haber escogido porque observen que aquí no estamos haciendo como acceso a memoria en arreglos. ¿Sí ven? Ninguna de estas funciones está haciendo accesos de memoria, entonces la tasa de cache misses pues no se va a notar. En cambio, si abrimos, por ejemplo, este que dice cache, este es el que yo debería haber compilado. Miren que este sí va a hacer hartos accesos de memoria en esta zona y en esta zona, ¿sí? Estamos accediendo a arreglos en memoria. Entonces vamos a utilizar este. Disculpen que yo compilé el que no era. Entonces, gcc, y aquí vamos a compilar cache.cpp. Entonces, bueno, aquí podemos mirar, miren, este es un código supuestamente de C++, pero lo estoy compilando con gcc y no me lo acepta. Los de códigos de C++ con G++. Ya lo compilé. Vamos a correr con Valgrind. ¿Dónde está Valgrind? Aquí está. Y tenemos que ponerle un tamaño, ¿no? Entonces le vamos a poner 100% para ver si no se demora tanto. Se demoró muy poquito. Eso ya no se vuelve tan representativo. Siempre que a ustedes se les demore tan poquito, los tiempos pueden ser puros tiempos, digamos, como ficticios. Mejor que se demore unos cuantos segundos. Entonces, listo, ahí está operando una matriz de 10.000 por 10.000. A ver si no abusé. Profe, en Dale. ese archivo no falta como liberar la memoria. Sí, en ese archivo falta liberar la memoria. Tienes toda la razón. Listo, ya terminó. Entonces, bueno, nos salió como un reporte similar. Salió como un reporte similar, como ven acá. Pero miren que tenemos sí una tasa, hay unas tasas que ya no son 0 de cache miss, ¿cierto? Y quisiéramos como detectarlas y sobre todo esas tasas se están distribuyendo como
como que en los writes, sobre todo en las escrituras, se están distribuyendo las escrituras. Entonces quisiéramos ver como esto más en detalle, quién lo está causando, porque pues este reporte me está diciendo que existen, pero pues yo no puedo ver como mucho más. Entonces si hacemos ls, miren que me aparecieron un montón de cage grind. ¿Sí lo ven? ¿Alguien recuerda cuál era el significado de estos numeritos acá? Es el identificador del proceso, ¿no? El PID, ajá. Normalmente si uno no deja pasar mucho tiempo, estos son los PIDs, normalmente si uno no deja pasar mucho tiempo, pues esos PIDs van de forma incremental, monotónica. Entonces, pregunta, ¿cuál de estos abrirían ustedes si quisieran ver la última ejecución? El de 24.306. 24.306, ¿cierto? Ese será el que uno utilizaría. Eso es, digamos, nuestra sospecha. También ustedes pueden hacer el S-LH dentro de la consola. Eso les muestra los tiempos. Entonces aquí se puede ver que este fue a las 12:34, 37, 38, ¿cierto? O incluso si ustedes le ponen una T acá, eso ya se los ordena por tiempo, entonces aquí les sale más reciente. Entonces, sí, con certeza es ese. Volvamos al material. El material decía, compile, córralo con CacheGrind, ¿cierto? Esa era la segunda parte, córralo con CacheGrind. Y tercero, utilice CG Annotate y le pone el archivo que usted quiera anotar. Entonces, vamos acá, tenemos que escribir CG Annotate. Allá había otra cosa, no me acuerdo, dice menos AutoYes, bueno, ok. Menos AutoYes. Y le pasamos ese profiling report de CacheGrind. 24.306. ¿Listo? Le voy a dar Enter. Ay, lo maté. Listo. Le voy a dar Enter. Presten atención. Esto me botó un montón de cosas aquí en la pantalla. Ese es el reporte. Entonces lo que voy a hacer es mandarlo a un reporte. Entonces CacheGrind report.txt. Y lo voy a abrir. Listo, aquí lo abrí. Y ese es el reportecito que queríamos ver. Se los voy a mostrar así primero, como chiquito, pero es para que ustedes vean la estructura. Observen que acá está apareciendo, no, esto no es texto. Acá nos está apareciendo el código fuente. Este es el código fuente de nuestro programa. Y está asociado línea por línea con este reporte que está acá. ¿Listo? Entonces ustedes aquí pueden empezar a ver, donde diga M de Mises, pueden empezar a ver qué línea es la que está generando un mayor porcentaje de Mises. ¿Listo? Entonces ustedes pueden empezar a mirar acá. Por ejemplo, aquí les sale, en este caso de Data Miss Write, observen el nivel 1, ya lo voy a agrandar. Aquí dice Data 1, Misses en Writing, cuando estoy escribiendo. Me dice que aquí hubo 12.500, 10%. Aquí hubo, la voy a poner acá, pero venga, lo ponemos variable los colores. Acá observen que nos está diciendo que aquí hubo 100 millones, aquí era 12.500.000, aquí hubo 100 millones, el 80% de los Mises ocurrió acá. ¿Listo? Y aquí también tengo 12.501.000, otra vez 10%, pues en esta línea. Entonces, de estos sitios, solamente mirando estos datos, ¿en dónde consideran ustedes que uno debería concentrarse para? En la opción 1, Pues claramente en el de 100 millones, ¿no? claramente en el de 100 millones, ¿cierto? En la opción 2, ¿sí o no? Porque pues, y miren que esto no importó si yo le hice en funciones o no, él detectó la línea que tiene más Mises. Y nosotros ya sabemos pues que esta línea va a tener más cache Mises porque estamos recorriendo la matriz de forma transpuesta, no de forma directa como está en la memoria. Por eso quedan el 1 y el 3 como en el mismo orden de magnitud, vamos recorriéndolo de forma como está contiguo en la memoria, entonces no es que tengamos 0 cache Mises, no, no es cierto, pero tenemos mucho menos que el caso más complicado, que el caso más problemático. Entonces, para que ustedes vean, esta es como la magia de CacheGrind, en donde a uno le reporta línea por línea, tenga o no funciones en su código,
qué es lo que está pasando en su código. Esto es muy bajo nivel. Esto funciona pues en códigos de C, C++, cuando yo realmente quiera ir a fondo, ¿sí? A fondo, yo quiero realmente ver qué está pasando y necesito optimizar esto a fondo. Entonces, hago énfasis en eso simplemente para que ustedes no piensen que les toca hacerlo todo el tiempo, sino para que ustedes sepan que se puede hacer y lo tengan en cuenta en caso de que de verdad lo necesiten. De todas maneras, mi consejo siempre es usen librerías para poder hacer sus códigos más eficientes, y precisamente lo que vamos a empezar en las siguientes clases es a empezar a ver yo cómo puedo optimizar. Vamos a ver impactos de este tipo de patrones de acceso a la memoria, que eso permea incluso cuando ustedes van a utilizar Python. Entonces por eso es que las listas son lentas, porque no son contiguas en memoria, sobre todo para cálculos tipo vector, tipo matriz. Por eso es útil utilizar NumPy, entonces, porque por dentro realmente son puros arreglos homogéneos que son contiguos en memoria, entonces el acceso es muy rápido, que eso es lo que normalmente hace uno. Ustedes en NumPy no hacen programas en donde estén todo el tiempo diciéndole cambie de tamaño a grande, se vuelva ese chico, no. Ustedes hacen una matriz, usted le puede hacer un reshape, pero ustedes hacen una matriz cuyo tamaño es básicamente constante. Por eso es rápido, porque son arreglos de C y C++ o por debajo, constantes, homogéneos, etc. Vamos a ver algunas banderas de compilación que le vamos a poner al compilador para que mágicamente el compilador optimice nuestro código. Y van a haber casos en que el compilador va a hacer que nuestro código se demore 10 veces menos solo porque le pusimos una bandera de optimización. ¿Listo? Esas son cosas muy generales, son tips muy generales. Realmente uno debería hacer, programar, digamos, en la memoria que el acceso sea uniforme y dejar que el compilador haga el loop unrolling y un montón de técnicas que hay por debajo para que el código no se vuelva como difícil de leer, sino que uno hace un código claro en donde respetó el acceso de memoria y el compilador además le optimiza ese código. Y después de eso, pues ya vamos a pasar a la programación de High Performance Computing, porque ya tendremos un código serial, debugueado con testing, cuyo profiling ya nos dijo dónde estaban las funciones con más problemas, ya las optimizamos, ya corre lo más rápido posible, pero ya, eso es lo máximo que podemos hacer en un core. Entonces lo ideal sería ver después con varios cores. Voy a quitar estas anotaciones y les voy a aumentar un poquito más la fuente para que lo puedan ver un poco mejor. ¿Listo? Entonces miren que aquí está lo que habíamos mostrado antes. Entonces 10% de pérdidas en esta línea. Este lo recorre contiguamente. Entonces, pues bien, tiene pérdidas, no la podemos minimizar. Recuerden que no hay forma de volverla a 0%, no hay forma. Pero sí se puede minimizar. 80% en este man, porque aquí estamos recorriéndolo de forma transpuesta. Y 10% acá, que lo estamos recorriendo otra Profe, vez de forma continua. Señor, esa forma de recorrer la matriz, la última, siempre se puede hacer. se puede hacer acá solamente porque es un arreglo unidimensional. Entonces, recuerda que estas dos tienen dos for. Esta de arriba tiene for y esta tiene for, pues porque estamos viendo la matriz, el arreglo unidimensional, como una matriz bidimensional. Pero como es un arreglo unidimensional, porque lo declaramos de esa forma, ¿te acuerdas? Que eso utilizamos un arreglo unidimensional. Entonces también puedes recorrerlo así directamente. Entonces sí lo podrías hacer. En una matriz bidimensional que hayas declarado con doble puntero y no sé qué, no podrías hacerlo porque no necesariamente está garantizado que sea contiguo en memoria. Aquí sí lo tenemos garantizado porque realmente es un solo bloque que lo estamos viendo como una matriz. ¿Sí? ¿Queda Y no clara? siempre es posible declararlo así, como un arreglo unidimensional. Sí, siempre. O sea, eso ya depende de ti. Y traería algún problema hacerlo siempre así, cuando yo quiera hacer, no sé, un problema de matrices o cosas por el estilo. Si es una matriz bidimensional, el único problema que pienso que podrías tener es que tú entiendas bien pues esta indexación, ¿sí? Si es una matriz tridimensional, un cubo, o sea, la indexación se puede generalizar. Entonces ahí uno tendría como I por SJ por SK más J por SK más K o algo así. Si es cuadridimensional porque tú eres relativista y tal, y no sé qué, se vuelve más difícil. Entonces ahí es preferible utilizar ya una librería, ¿sí? Que te dé como ese acceso internamente y que lo maneje como un tensor o algo de ese estilo. Entonces dependerá del problema, pero si tú eres el que está haciendo el problema, nosotros vamos a hacer aquí muchos problemas desde nuestra parte. Vamos a resolver la ecuación de Laplace
en una malla, pero esa malla la vamos a partir en pedazos para repartirla entre diferentes procesos. La vamos a partir en este pedazo, en este pedazo, en este pedazo. Entonces, como somos nosotros los que estamos implementando eso, pues nada, o sea, esto, aunque sea bidimensional, lo vamos a hacer como un bloque unidimensional para estar seguros de que eso es contiguo. Y eso tiene la ventaja de que cuando yo tenga que compartir información entre esta parte común, entre esos dos procesos, por ejemplo, si eso es común, yo simplemente le digo, mire, el puntero arranca en esta zona, o la dirección de memoria arranca acá, y termina acá. Y como yo sé que eso es contiguo en memoria, yo se lo mando, le mando ese bloque contiguo. Y este man va a saber que lo va a recibir y lo va a poner acá, y lo va a poner acá. Entonces eso de ser contiguo en memoria es una de las optimizaciones más importantes en los códigos que uno hace, ¿sí? Eso es de lo más importante, o sea, y aquí ustedes lo ven. No ser contiguo en memoria es equivalente a acceder no contiguamente a algo contiguo, ¿cierto? Puedo tener algo que no sea contiguo, entonces no puedo acceder contiguamente. O puedo tener algo contiguo, pero no lo accedo contiguamente. Ese segundo caso, pues es este mismo que tenemos acá. El caso en el que yo estoy accediendo de forma transpuesta. Y es evidente el impacto que tiene en el performance. Hacen lo mismo estas funciones, hacen toda la misma, pero hay una que se demora 1000 o 100 veces más. Creo que apareció otra. Si uno tiene dividido su código, usuario 677368, espero que ya haya quedado un poquito más claro esto. Si uno tiene dividido su código en varios archivos, se pueden usar templates. Traté de hacerlo con el código de la tarea, pero no tener error como define reference. Sí, tienes razón. O sea, con las templates no se puede hacer eso tan directamente. Las templates implican que tanto la declaración como la implementación tienen que estar, digamos, en la forma más sencilla. La declaración y la implementación tienen que estar en el punto H. Tiene que tener declaración y también implementación. ¿Sí? Entonces, digamos, rompe un poquito eso de que yo separaba como el CPP del punto H. Y eso tiene que ver por unas restricciones en lo que son las plantillas. Las plantillas, yo no las puedo compilar por aparte en módulos porque yo tengo que usarlas en la función main para decirle al compilador qué tipos de datos necesito que especialice en la plantilla. Y cuando yo compilo en .os, yo no estoy utilizando el main, entonces él no sabe en qué especializar, entonces no le sirve. Es más o menos por ahí. Hay formas en las que eso se puede hacer. Hay unos archivos que por convención se le llaman .tpp, en donde uno puede incluir esas implementaciones y compilarlos a unos binarios, pero son unos binarios gigantescos que dan unas cosas gigantescas ahí, porque son como talas. Yo no sé realmente qué es lo que tiene ahí, pero me imagino que tiene como las especializaciones de la plantilla para muchos tipos de datos. Y entonces uno puede volver a recuperar eso de tener la declaración y la implementación binaria por aparte. Pero en resumen, digamos en casos sencillos como los nuestros, te toca tener ahí todo, la implementación y la declaración, o sea, no puedes separarlo. Eso es lo que te pasó. Y usando punteros, esa es otra idea, punteros a funciones, me imagino. Entonces, si es así, tú tendrás que declarar en el punto H el puntero de la función que tú necesitas, pero ahora, digamos, tu código depende del tipo de datos de ese puntero. Queda un poquito generalizado, entre comillas, pero el tipo de datos de puntero es rígido. Entonces, a veces uno puede pensar más bien ¿será que me sirve una función lambda más bien? De pronto no necesito hacer una plantilla para no sé qué, sino que me sirva una función lambda o algo de ese estilo, ¿sí? Entonces, puede ser algo así, pero pues dependerá mucho de la aplicación. Y bueno, esto era lo que quería mostrarles en esta parte de debugging. No, de profiling, disculpen. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Sí, profesor, o sea, no sé por qué cuando intento hacer el pipeline me sale error. Es que instrucción ilegal. ¿Quieres compartir tu pantalla? ¿O puedes compartir tu pantalla? Juan Diego dice que si ese reporte lo puedo pasar a un TXT. Sí, tú le puedes poner la extensión. No pasa nada, le pones .txt al final al reporte, cuando le das la redirección. Ah, pero es que tú sigues estás utilizando VS Code en la sala, listo. Déjame ver. Me sale acá. Ah, pero es que a.out, no le estás poniendo ./a.out. No, pero era para probar, pero
Legal Instruction. Sí. Déjame ver cómo compilaste. Vuelve a compilar. Así. Listo, dale Enter. ¿Eso es en la sala? ¿En qué computador? ¿Sala 4? Sala 4, sale ahí. 4. Sí. Pues es muy raro, déjame yo trato de verificar si a mí me pasa lo mismo. ¿Listo? Me voy a meter allá. Estoy entrando en este momento a sala 4. Listo, ya pude entrar. Voy a meter al repositorio. Está como lento, ¿no? Ese computador. Venga a ver. ¿Quién está viendo videos ahí? No, ya está respondiendo. Bueno, no sé qué pasó. Me meto al repositorio de esta clase. La fecha de hoy. Tin. ¿Quieres que te muestre mi pantalla, por si acaso? Ya. Sí. ¿Qué comparamos? Listo. Entonces hay que compilar, ¿cierto? G++ menos G cache.cpp, listo. Sí. Y ahora ver grind y lo vamos a poner más lentico. A ver qué sale. Y a mí sí me funcionó. Pero a mí no. Hazlo en una consola, por favor. No lo hagas ahí en VS Code, sino en una consola. De verdad. Comparte tu pantalla. También. Jefferson, depende de cómo lo hayas transformado. Me tendrás que mostrar el comando para ver cómo lo hiciste. Entonces. Menos G, cache. Completa con el tab. Tengas que escribir todo. Sí, sí. No, es que a veces no funciona. Listo. Y ahora. Ahí es menos. Tú lees con doble O y con una sola L. Cache grind, espacio, punto slash, a punto out. Y ponle 100. Así me parece. Ahora sí. No, pues Sí, pero ahí está. VS Code. Seguramente esa terminal no es una terminal real, sino es alguna cosa emulada por ahí que se conecta con y manda los comandos al sistema operativo, pero seguramente no acepta algunas cosas ya específicas. En cambio acá pues estás realmente hablando con la shell, con el interfaz del sistema operativo, entonces es diferente. A ver, gracias. Listo, muy bien. Bueno. Esto fue lo que escribió Jefferson. Dice, si ya no tiene menos auto igual yes. Está escribiéndolo mal. Menos auto igual. ¿Listo? Muy bien. Bueno, espero que les quede la idea de la herramienta útil. Yo lo que haría sería pues perf o gprof. Cuando me dé cuenta, es bueno siempre sus códigos cuando estén haciendo su tesis y demás, ya sea en Python o C++, imprimir tiempos en secciones. Entonces, inicialización se tomó tanto tiempo, no sé qué, como para tener una idea de cómo es nuestro código. Y ahí les queda también la herramienta de CacheGrind por si en algún momento necesitan mirar algo más de mucho bajo nivel. Con esto terminamos entonces esta parte del profiling. Estén pendientes de tarea en Moodle y nos vemos la próxima semana. Feliz fin de semana. Que descansen. Chao, profe. Gracias. Chao, Profe, que estén ¿para muy bien. cuándo quedaría esa tarea? Igual, martes y miércoles. Listo. Listo, gracias, hasta luego. Un gusto, que El estén muy proyecto bien. intermedio es para el 18, ¿verdad? No me acuerdo de la fecha, pero me suena que ese es, sí.
Sí, ¿Profe? decía. Listo, perfecto. Sí, adelante, David. Profe, una pregunta rápida. Sí, dale. ¿Sí? Sí, señor. Es que yo estoy, o sea, yo estoy haciendo un documento en LaTeX y pues yo digamos que lo automatizo así con el Makefile y sí, pues para que quede de una vez la gráfica y lo que voy escribiendo, pero entonces ¿hay alguna forma de que las imágenes queden como con la calidad cuando uno las genera en PDF? O sea, para no hacer un PNG y llevarlo al documento de LaTeX, porque creo que ahí pierde calidad. Sí. Genéralas directamente en PDF y si tú compilas con PDF LaTeX, él te acepta también PDF como archivo, como formato del archivo de las imágenes. Entonces no utilices PNG, utilices directamente PDF desde donde generes tus imágenes. ¿Tú con qué las generas las imágenes? Pues, o sea, creo que yo lo corro con XD, con ese comando que nos dio una vez, XDG Open. Ah, eso es para abrirla. Sí. Pero no, ¿cómo la ah, generas? ¿Cómo la creas? La imagen. La imagen. No recuerdo. ¿Con Pues, Python de pronto? ¿O con GnuPlot? con GnuPlot. GnuPlot. Entonces en tu GnuPlot tienes que escribirle set term PDF en vez de set term PNG. Ok. Solo set. Y ya, la idea es que te genere de una vez el PDF directamente. Y en el LaTeX tú puedes incluir sin la extensión. Entonces el man va a encontrar automáticamente si es un PNG, un PDF, algo así. Borra todas las PNGs y que por defecto incluya las PDFs. Y ya, con eso te queda mucho mejor. O si no, cuando hagas el set term PNG tendrías que hacer con una resolución gigantesca para que te quede bien, pero mejor hacerlo vectorial desde el principio. Entonces, desde GnuPlot o desde Python lo pueden hacer así. Listo, profe. De todas Muchas maneras, por gracias. si acaso, aunque el make report pues va a hacer eso y es chévere, por si acaso, de todas maneras, hay un comandito que se llama LaTeX MK, yo no sé si está instalado por defecto o no, que es el LaTeX MK, uno le puede poner, por ejemplo, LaTeX MK menos PVC menos PDF, le puede poner eso y le pone el nombre del punto .tech al final. Y ese man es como un make que está corriendo constantemente. El PVC es preview continuously. Entonces él va a abrir como el visualizador por defecto de los PDFs y cada vez que tú hagas un cambio en el tech o se actualice una figura, pues él lo va haciendo. Eso es básicamente lo que tiene Overleaf, que él como que constantemente se está actualizando. Esto se los doy para que lo aprendan, pero obviamente ustedes tienen que tener en el Makefile un target que diga report, que crea el PDF. ¿Listo? Bueno, listo. Gracias, profe. Con gusto. Entonces voy a dejar de grabar en este momento y que estén muy bien, chicos.